Hola a todos, mi nombre es Carolina Retamales, tecnólogo médico de resonancia, y hoy vamos a hablar sobre la bioseguridad en resonancia magnética, que es todo lo que tiene que ver cómo nos vamos a resguardar y cómo vamos a resguardar a nuestros pacientes con esta nueva tecnología de resonancia magnética. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta al ingresar o al acceder a este examen es la detección de objetos riesgosos. Como ya vimos en las cápsulas anteriores, que este equipo contiene un imán súper poderoso, súper potente, que es 10.000 veces más potente que el campo magnético terrestre. Es por esto que hay objetos que no pueden ingresar por nada del mundo al resonador. Estos objetos, por lo general, son objetos compuestos ferromagnéticos o dispositivos electrónicos. Todas estas cosas van a interaccionar con este campo magnético y los objetos ferromagnéticos lo que van a hacer principalmente es que van a ser atraídos por este imán y van a producir algo que se llama efecto misil, que se los van a pasar de manera más extensa en otra cápsula. Pero les puedo adelantar un poquito que el efecto que tienen estos elementos ferromagnéticos son efecto misil, que es que salen disparados hacia este imán, como que se los traga el imán y puede producir daños irreparables, incluso la muerte, porque los tira con una potencia muy grande y una vez que están ahí en el magneto no los suelta hasta que el campo magnético se baje. Y otra cosa que puede producir en los objetos de metal es que estos se tiendan a rotar o a mover si es que tenemos algún objeto de metal dentro del cuerpo y que no lo hayamos detectado. También se tiende a torcer o a mover o a calentar también, ¿ya? Y eso nos puede producir quemaduras. Ahora, con los objetos metálicos, también lo que puede producir es que entre la interacción con este campo magnético tan potente, es que los objetos metálicos o sea, perdón, los objetos electrónicos se descalibren, se desconfiguren y no funcionen. Porque acuérdense que todo circuito sometido a un campo magnético se desconfigura, ya no se puede alterar los flujos, por ejemplo, de las bombas de medicamento, cosas que se regulen de manera electrónica o magnética, todo esto se va a ver afectado y alterado. Por eso es súper, súper peligroso que todo este tipo de objetos entre al resonador. Y es por eso que nosotros tenemos una serie de medidas, una serie de filtros, que los vamos a ver a continuación, para que esto no ocurra y nuestros procesos sean de la manera más segura posible. Entonces, en una primera instancia, lo que tenemos que hacer es detectar objetos no compatibles o cualquier objeto externo o riesgoso para el equipo o para el resonador. Y lo principal es una revisión externa. Todo objeto externo se tiene que sacar. Piercing, aros, anillos, lentes, collares, todo lo que sea esté a la vista se saca. ¿Ya? Y es por eso también que inclusive los pacientes solo deben ingresar con la ropa que nosotros les entregamos, que es una bata, ¿ya? Es una bata de una tela especial, que es de algodón, porque tampoco no puede ser cualquier tela, porque esta tela tiene que ser disipadora de calor, ¿ya? Porque nosotros vamos a depositar energía en el cuerpo, lo que va a hacer que aumente un poquito la temperatura y entonces el cuerpo tiene que ser capaz de equilibrar la temperatura y por eso la ropa que le ponemos tiene que ser una ropa de algodón y no de poliéster, de esta que como que te hace transpirar aún más, ¿ya? Entonces, la primera medida, todos los objetos externos que nosotros tengamos a la vista se sacan, inclusive la ropa, y le pasamos ropa que va a entrar ropa que nosotros nomás le vamos a proporcionar. ¿Ya? Ese es el primer filtro. Otro filtro que tenemos es, bueno, la encuesta. La encuesta principal que por lo menos tiene que ser revisada por dos personas, a hacerle esta encuesta al paciente, porque acá preguntamos cosas súper importantes como si alguna vez ha tenido alguna cirugía, si ha tenido alguna lesión por un objeto metálico o algún cuerpo extraño, una bala, un perdigón, si ha tenido alguna lesión en el ojo por un objeto metálico, porque a veces los soldadores o trabajan en construcción, hay a veces pequeñas esquirlas que le saltan al ojo y si este paciente tiene una resonancia de cerebro,
esta esquirla, que es de metal, se puede calentar, incluso mover y le puede causar muy, muy serios problemas en el ojo del paciente. También así, si ha tenido alguna cirugía y le han dejado alguna sutura, de estas suturas que se hacían antiguamente, con alambres que no eran compatibles con resonancia magnética. También puede tener alguna bala, algún perdigón, cualquier cosa que pueda suponer algún peligro ante este imán, tiene que ser declarada para que nosotros podamos evaluar si es compatible o no con el resonador. Por eso es que se hace esta encuesta donde se pregunta, incluso donde trabaja, por lo mismo, porque si trabaja en construcción o trabaja en alguna cosa que nosotros podamos asociar con algún posible depósito de algo metálico, lo tengamos que evaluar de una manera distinta. También cuando hay cosas que no tenemos a simple vista o no podemos ser detectados a simple vista, nuestro flujo o nuestra sala de resonancia vamos a contar con una puerta detectora de metales. Ya, esto ayuda bastante porque a veces hay cosas que el paciente no sabe, no se acuerda o simplemente desconoce y podemos detectarla a través de esto. ¿Ya? Entonces es de mucha ayuda, aunque esto tampoco nos tiene que como dar una falsa alarma de que pasando por ahí y que si no suena está todo bien. Esto porque depende mucho de la potencia que tenga para detectar metales de la puerta. Entonces, es un filtro más y así es como se tiene que ver. Todas las demás filtros tienen que hacerse tal como está en un protocolo que tenemos establecido. Entonces, este detector de metales sin duda es de mucha ayuda, pero es un filtro más y es así como se tiene que ver. Ahora, otro tipo de objetos internos que sí está en conocimiento del paciente, tiene que ver con los implantes médicos, los dispositivos médicos. Implantes cocleares, neuroestimuladores cerebrales, desfibriladores, los marcapasos, bombas de insulina, estimulador gástrico, todas estas cosas que tienen por lo general un sistema de regulación electrónico, es que se van a ver afectados por este campo magnético y es por eso que no pueden ingresar al resonador. Hay algunos equipos que son compatibles o que ya se están haciendo dispositivos compatibles, pero todo esto tiene que ser analizado de una manera muy detallada, por eso es súper importante las preguntas que se realizan acá. Si es portador de algún implante electrónico magnético, portador de marcapasos, clip de aneurisma, implante coclear, alguna bomba de medicamento, porque tiene un tratamiento especial. Ese paciente vamos a tener que hacer un flujo especial, que es que vamos a necesitar la marca del implante, la fecha, para poder ver si es compatible o no con el resonador magnético. ¿Y por qué vamos a ver si es compatible o no? Porque hay eh, implantes y dispositivos o elementos, insumos que son compatibles con el resonador, otros que no son compatibles con el resonador y algunos que son compatibles pero bajo ciertas condiciones. Y es así que existen unas etiquetas de seguridad en resonancia, que son como estas que vemos acá. Cuando vean este símbolo, significa que no es compatible con el resonador magnético. Este símbolo en amarillo significa que es compatible, pero bajo ciertas condiciones. Y cuando sale este símbolo verde, es que es compatible con el resonador magnético y no hay problema en que ingrese. Por lo general, por ejemplo, este extintor tiene el símbolo de MR, pero en amarillo. O sea, es compatible, pero bajo ciertas condiciones. Y hay que entrar a leer las condiciones bajo las cuales esto es compatible. Entonces, este etiquetado tiene que estar en la mayoría de las cosas. Lo que se tiene que llegar a lograr es que todas las cosas estén etiquetadas, lo que vaya a estar en el resonador, para poder así tener menor incertidumbre y el flujo sea mucho mejor. Ahora, ¿cómo sé qué es lo que es compatible o no? Eh, Porque simplemente con la fabricación. Hay una página que está acá, una página en internet que se llama MR, la seguridad en MR, y aquí uno puede poner el, el dispositivo, la marca del dispositivo y el número de serie,
y sale si es compatible, si no es compatible, si es compatible bajo ciertas normas y todo lo que los dispositivos médicos, la gran mayoría está acá. Entonces uno, incluso algunas balas, uno le pone ahí el tipo de revólver y cosas así, y puede salir si es compatible o no es compatible. Ahora, es por eso que nosotros necesitamos cada vez que haya un paciente que tenga un implante o un dispositivo médico, que nos faciliten el modelo, el número de serie y bueno, ahí la fecha de la operación y todas esas cosas para saber qué tantos años han pasado. Y a través con esos datos, nosotros en la página podemos ver si es compatible o no, o ustedes mismos pueden ya ver si es compatible o no ese dispositivo con el resonador. ¿Ya? Entonces por ahí hay que armar un protocolo para que esto sea mucho más fluido, pero existe la manera de saber si el dispositivo médico es compatible o no con el resonador. ¿Por qué? Porque hay implantes, por ejemplo, antiguamente habían estos implantes de cadera, ahora se hacen con materiales casi hace ya más de 10 años que se hacen con materiales compatibles para resonancia, pero puede haber un paciente que se operó hace 30 años de la cadera y quizás se operó con un material que no era compatible y no lo sabe. Entonces, cuando ya la operación es de muy larga data, nosotros preferimos hacerle una radiografía para ver o evaluar, eh, ir evaluando con el paciente si tiene algún tipo de problema o si siente calor o algo que le molesta al hacerle la resonancia, ¿ya? Los stent también. Antes habían stent que no eran compatibles con el resonador y ahora ya se hacen con material inclusive que es como material que se absorbe con lo que se hacen los stent, ¿ya? Pero siguen habiendo otro tipo de implantes que aún no son compatibles con resonancia o que hay muy pocos compatibles. Por ejemplo, los expansores mamarios tienen un sistema de regulación magnético y ese sistema de regulación al estar en el resonador se altera, se desregula y puede llegar a este expansor romperse y que todo el líquido caiga afuera y provocar un daño mucho mayor al paciente. Por eso este tipo de implantes, o sea, expansor mamario, hay que buscar bien cuidadosamente si el que están utilizando, el que tiene puesto el paciente, es compatible, pero la gran mayoría no es compatible aún de los que hay en el mercado. Los implantes penianos no hay ninguno hasta el momento, o de haber uno, muy, muy, muy poco, compatibles con el resonar magnético. Por eso también hay que evaluar con el número de serie eh, del el modelo del implante para poder evaluarlo en la página y saber si es compatible o no con el resonador. Cuando no se sabe o el paciente no recuerda si tiene una cirugía o no, o si tiene un implante ya desde hace muchos años y no lo tiene claro, porque al final nosotros de la información que disponemos en gran parte es del paciente, si es que no disponemos de una buena ficha clínica o de una ficha clínica con todos los datos, porque quizá el paciente no se atendía en el hospital o viene derivado, etcétera, pueden pasar muchas cosas. Entonces, la opción que tenemos nosotros también es tomar unas radiografías en la zona donde quizá el paciente puede tener algún indicio que tuvo alguna operación y siempre en la cabeza y en el tórax, ya que son las partes como más peligrosas que puedan descartar al tiro que tenga un marcapaso o algún tipo de, de objeto metálico en la parte del cerebro del cráneo. Las consecuencias que podemos tener si no somos cautelosos o no tenemos todos los filtros y todas nuestras medidas bien interiorizadas y no las respetamos bien, que puede haber alteraciones en los dispositivos electrónicos magnéticos, aumento de la temperatura del objeto, porque estos objetos metálicos se calientan, además de moverse, se calientan también, y esto puede provocarnos quemaduras, torsión o movimiento del objeto dentro del cuerpo, y como les decía yo, el efecto misil, el que salgan disparados estos objetos. Entonces, resumiendo, primero que todo, y muy de una manera muy minuciosa, es la inspección visual.
Luego la encuesta de seguridad, que tiene que ser por a lo menos 2 personas, haberla realizado al paciente, porque a veces cambian las versiones y ahí uno va sacando mayor información o información más verídica. El etiquetado de los objetos también, solicitar el modelo, la marca de los dispositivos médicos implantados, tomar radiografía de tórax o cráneo en la zona del cuerpo a estudiar si no se tiene certeza de la respuesta del paciente. Con todo esto vamos a lograr eh, disminuir el riesgo lo mayor posible para poder entregar un examen de calidad y sin exponer a ningún riesgo a nuestros pacientes. Bueno, esa era todo la cápsula de hoy. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.